Procesos de humidificación y deshumidificación. Los procesos de humidificación y deshumidificación forman parte muy importante en las plantas industriales. Son parte de diferentes aplicaciones que van desde el enfriamiento de agua en pozos petrolíferos hasta centrales nucleares y termoeléctricas. En la mayoría de los procesos donde se requiera suministrar o retirar cierta cantidad de calor, contacto de corriente de líquido con gas seco y/o húmedo plantea una solución al proceso. Las operaciones de humidificación y deshumidificación implican transferencia de un material entre una fase líquida pura y un gas permanente que es soluble en el líquido. Estas operaciones son algo más sencillas que las de absorción y stripping, ya que el líquido contiene solamente un componente y no hay gradientes de concentración ni resistencia a la transferencia en la fase líquida. La humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el mismo. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión, y en la interfase hay simultáneamente transferencia de calor y de materia. Cuando nos referimos al término humidificación, hablamos de una mezcla de un gas y de un vapor. Si esta mezcla obedece las leyes ideales de los gases, podemos aplicar la ley de Dalton de las precisiones parciales. La precisión total Pt de una mezcla de gases es igual a la suma de las precisiones parciales P de los gases constituyentes. A grandes rasgos, el proceso que tiene lugar en la operación de humidificación es el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco, o con bajo contenido en humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase. El seno del líquido cede entonces calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que se humidifica. La deshumidificación es una operación que consiste en reducir la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa, mediante una condensación parcial del vapor que se separa. En las operaciones básicas controladas por la transferencia de materia y de calor, se dan simultáneamente estas dos, líquido y gaseoso. Hay, por tanto, dos fuerzas impulsoras separadas que pueden ir en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Las operaciones básicas más importantes son el acondicionamiento de gases o enfriamiento de líquidos, fases presentes líquido-gas, y el secado, fases presentes sólido o líquido-gas. El acondicionamiento de gases es una operación que tiene por objeto modificar las condiciones de humedad de una corriente de aire por interacción con una corriente de agua. Esto se conoce como humidificación o deshumidificación. Se puede aplicar a cualquier sistema gas-líquido, aunque la aplicación más extendida es el sistema aire-agua. Industrialmente, tiene gran importancia el enfriamiento de una corriente de agua por interacción con aire. La humidificación es una operación unitaria, en la cual se da una transferencia simultánea de materia y calor sin la presencia de una fuente de calor externa. Tiene lugar cuando un gas se pone en contacto con un líquido puro, el cual es prácticamente insoluble. Este fenómeno nos conduce a diferentes aplicaciones además de la humidificación del gas, como son su deshumidificación, el enfriamiento del gas, acondicionamiento de gases, el enfriamiento del líquido, además de permitir la medición del contenido de vapor en el gas. Generalmente la fase líquida es el agua y la fase gas el aire. Su principal aplicación industrial es el enfriamiento de agua de refrigeración. En la deshumidificación es agua fría que se pone en contacto con aire húmedo. La materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, que dependiendo de cómo estemos operando, o se evapora, humidificación, o bien se condensa, deshumidificación. En la deshumidificación es agua fría que se pone en contacto con aire húmedo. La materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, que dependiendo de cómo estemos operando, o se evapora, humidificación, o bien se condensa, deshumidificación. Aplicaciones generales. Existen diferentes equipos de humidificación, entre los que destacamos las torres de enfriamiento por su mayor aplicabilidad. En ellas, el agua suele introducirse por la parte superior en forma de lluvia provocada y el aire fluye en forma ascendente, de forma natural o forzada. En el interior de la torre se utilizan rellenos de diversos tipos que favorecen el contacto entre las dos fases.